Tenemos un programa especial. Todos nuestros programas son especiales, pero no todas las veces tenemos la posibilidad de tener a un personaje histórico, a un personaje que se desdobla en la persona y en el personaje que ya ha hecho historia. Es difícil entrevistar a un hombre que tiene tras de sí una longevidad política de pasado y una proyección histórica. Pues yo estoy convencido que en la historia de Colombia y en la historia de Sudamérica pasarán los años y siempre estará vigente la figura de Uribe como un arquetipo, como un paradigma de determinadas políticas públicas en lo que hacen a la seguridad, en lo que hace a la austeridad del Estado, en lo que hace al ahorro. El presidente Álvaro Uribe, como todo hombre que se alimenta del árbol de la eternidad, lo hace sin inmunidad. Un hombre que va a ser eterno, que ya tiene su proyección histórica, tendrá sus detractores y tendrá la gente que lo favorece. Lo que no podemos, y ustedes se van a dar cuenta en este programa, es que la personalidad de Uribe, su impronta, su trayectoria, no es indiferente para aquel que lo está observando o para aquel ciudadano colombiano que gozó de la seguridad que estaba secuestrada en Colombia gracias a su administración. Vamos a hablar con nada más y nada menos que el presidente Álvaro Uribe, un amigo, un líder continental y un hombre al cual personalmente, más allá de las diferencias que nos pueden unir también, porque las diferencias no siempre separan, yo le tengo una gran admiración y le tengo un gran cariño personal. Presidente Álvaro Uribe, bienvenido al Paraguay, feliz de que esté con nosotros. Muchas gracias, don Carlos Mateo. Es un honor para mí y un privilegio personal llegar a este, más que entrevista, diálogo con un humanista, un demócrata, un escritor, un amigo, un ser humano como usted. Y en esta patria hermana del Paraguay, con la cual Colombia tiene profundos lazos históricos. Y yo tengo muchísima gratitud. Bueno, presidente, a ver, a esta altura del campeonato, como decimos acá coloquialmente, un hombre que fue 2 veces presidente de Colombia, un hombre que después de haber dejado la presidencia tuvo la posibilidad de decir, será Santos mi sucesor, elegiste tú delfín, y luego fue Iván Duque, con todo respeto a ambas personas. Un hombre que salió a luchar contra el referéndum de la paz, diciéndole no y que ganó al Papa, a Europa, a Estados Unidos, al mundo. Un hombre que fue alcalde, que fue senador. A ver, sufriste cerca de una veintena de atentados. Tu padre fue asesinado de una manera artera y cobarde. Tu hermano fue también agredido. Tú tuviste atentados donde murieron la gente que te acompañaba. Quedaste con un oído aturdido una vez en un hotel que te explotó una bomba. El día que inauguraste, 20 muertos con misiles de la FARC. Hemos visto filmaciones que tu helicóptero volando y te estaban tirando bazooka. Te hemos visto trabajar 14, 15, 16 horas al día. Tienes un trabajo doctrinario, estás enseñándonos sobre liderazgo ahora a tus 72 años. ¿Te preocupa el futuro? ¿Cómo vas a quedar? ¿O qué es lo que más te preocupa? ¿Desde el presente justificar tu gobierno o ya estás sentado, estás parado en la plataforma del futuro fraguando el Uribe del futuro, el Uribe que la historia lo tiene que recoger y juzgar? Carlos Mateo, en mi caso y en mi edad, yo soy más viejo que los presidentes Trump y Biden, porque yo tengo 144 años, 72 de día y 72 de noche. Mirando lejos, como se titula tu programa, no lo puedo hacer sin mirar atrás. Ahí sí que se aplica lo que enseña Kissinger en su último libro, que el liderazgo es un eje entre el pasado y el futuro. Yo le digo a los jóvenes que están en nuestro partido en Colombia, nosotros no podemos dejar de mirar el pasado, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que proyectar el futuro.
y hay que proyectarlo con unas creencias. Posiblemente esa proyección de futuro es para que lo ejecuten nuevas generaciones, pero hay que trabajar con ellos para la proyección del futuro, sobre principios. Por ejemplo, yo creo en un país seguro, pero con libertades democráticas, sin narcotráfico, por supuesto, sin corrupción, que empieza a ser un elemento contracultural en muchos de nuestros países, con un gran emprendimiento privado de todos los tamaños y con posibilidades de emprendimiento para los jóvenes. Para mí la empresa privada no es un fin, es un medio, porque en la experiencia de la humanidad es lo único que ha logrado generar políticas sociales sostenibles. Un Estado pequeño, no un Estado que se consuman los recursos en burocracia, en derroche y por supuesto en los valores de familia, porque lo que empieza uno a ver en muchas partes del mundo es que a menor familia hay más consumo de drogas, más depresión, más pérdida de juventud, etc. Proyectar, moviéndose dentro de esos principios. Pero, presidente, sin embargo, en tu función de gobierno parecería contradictorio, paradójico lo que está diciendo. ¿Por qué razón? Porque siempre, en primer lugar, lograste ahorro público. Quiero que me diga cómo lo hiciste. En segundo lugar, dijiste, sos un defensor de la iniciativa privada como medio, no como fin. Pero, sin embargo, tu gobierno y lo que proclamás es que en lo social el Estado tiene que asumir un rol fundamental, especialmente en los casos de extrema pobreza. Y siempre he visto que si en mi época había 50% pobre en Colombia, lo redujimos a 20%. O sea, lo social forma parte de tu agenda. O sea, tú no eres, digamos, como yo te veo, el prototipo del neoliberal de que el orden social y político se genera por una cuestión espontánea, sino que tú destacas el liderazgo político como lo que fuerza las mutaciones necesarias. Tu gobierno es un gobierno de mutaciones en Colombia, de cambio en Colombia, en lo social, en lo político, en lo económico y en la seguridad, pero porque hubo un liderazgo político externo. ¿Es así o no? Para tratar de ser breve, en mi concepto hay una relación de mutua implicación entre el emprendimiento y la política social. Si no hay un emprendimiento privado permanente, progresando, se hace insostenible la financiación de la política social. Lo discutí mucho con Chávez. Le dije, presidente, si usted quiere mantener la política social, no acabe con la empresa privada en Venezuela. Acabaron con ella y se subió la pobreza al 90%. Por supuesto, si usted quiere legitimar la empresa privada, tiene que avanzar en política social. Y veamos ahora la relación con el tamaño del Estado. Que el Estado dedique recursos a lo social está muy bien. Lo que no podemos tener es un Estado de rochón. Porque ¿Qué quiere decir el Estado de rochón? Dame ejemplos concretos. Por ejemplo, un Estado que podría tener una entidad, 8 funcionarios, tiene 80. ¿Ministerios hay de más? Ministerios, burocracia en todas partes, gastos de funcionamiento, exceso de embajadas, de consulados, etc. Yo aumenté la política social, pero eliminé 300 entidades del Estado. Entonces era... ¿Qué eliminaste? ¿Ah? ¿Ministerios has eliminado? Eliminé 3 ministerios, eliminé muchas embajadas, 14 consulados, muchas entidades que no servían, etcétera, etcétera. ¿Y cómo hacías? Porque los cargos públicos son para ponerle feliz a los amigos. ¿Cómo lograste la gobernabilidad? Convengamos, el cargo público es una moneda política. ¿Cómo lograste? Eso tuvo un antecedente en la gobernación de Antioquia. Pasé de 15.000 personas, de 17.000 personas a 5.000. Y por supuesto generaba mucha contradicción política. Pero cuando empezaron a ver que había más cupos escolares, mejor atención de salud, se construían más carreteras, la comunidad empezó a entender. Era un programa. Cualquier programa de esos crea mucha fricción política y hay que legitimarlo con la comunidad. Y para legitimarlo con la comunidad necesita ver que esos ahorros están produciendo victorias tempranas en lo social. Aquí hay menos burocracia, pero hay más salud.
presidente, sos hombre confrontacional, ¿no te asusta aquello de que un excluido es un enemigo? ¿No le tenés miedo a la batalla? ¿Tenés que lucharlas todas? Bueno, por ejemplo, sí, pero por ejemplo en el sector de telecomunicaciones se crearon unas cooperativas que empezaron a prestar servicios y les ayudamos. Y también esto tiene sensibilidades sociales. Por ejemplo, nosotros de la reducción del Estado protegíamos madre cabeza de familia, personas con alguna discapacidad y personas próximas a adquirir una pensión. Ahora, esto tiene que ir acompañado también promoviendo el emprendimiento. Mire, vamos a ayudar a ustedes que están saliendo del Estado a que sean emprendedores en esto y aquello. Por supuesto, se generan fricciones, pero si eso se hace con toda la buena fe y se va mostrando resultados sociales, la comunidad lo entiende. O sea, entonces para ubicarte en qué esquina estás, no sos de lo que decís como algunos, un ejemplo, para el presidente Milei el Estado debe abolirse, debe extinguirse. Para vos el Estado cumple un rol social intuitivo de proteger a los desamparados, a los pobres. Ahí el Estado tiene que intervenir para, digamos... Lo que pasa es que no hay contradicción, porque para esto no se necesita el Estado grande, gigante. Al contrario, el Estado... Se necesita el Estado. Sí, pero no el Estado grande, correcto, gigante. Pero no el Estado con grasa, pero sí el Estado... Por ejemplo, yo veo al presidente Milei. Primero que le reconozco. Yo me formé en una universidad pública en una América Latina con una narrativa extremoizquierdista muy cercana al marxismo-leninismo. Y yo fui elemento de oposición a eso. Y le reconozco al presidente Milei que él tiene un discurso articulado muy importante para combatir esa tendencia. Ahora también lo observo en Argentina. Está preocupado por reducir la pobreza. Hay subsidios que él no ha acabado, etc. O sea que yo creo que él tiene un ideal de suprimir Estado o de reducir sustancialmente el Estado, pero yo lo veo preocupado por políticas sociales y tendrá que avanzar en eso. O sea que lo fundamental aquí es lo siguiente. Yo creo que la contradicción no es entre Estado o no Estado. El que esté proponiendo que no haya Estado es leninista, porque Lenin siempre dijo que se pasaba de la fase socialista a la comunista y que aquí se eliminaba el Estado. Y le preguntan, ¿y quién lo va a reemplazar? Y él hablaba de algunos organismos, que Consejo de Ancianos, etc. O sea que aquí no podemos proponer la contradicción entre Estado o no Estado. Tenemos que proponer la contradicción entre Estado eficiente e ineficiente. ¿Cuál es el ineficiente? El Estado gigante, el corrupto, el derrochón, aquel que le falta austeridad. Porque se gasta el dinero en eso y no se lo gasta en lo que la comunidad necesita. No hablemos solamente de justicia y seguridad, que en educación. ¿Qué es preferible? ¿Darle capital semilla a los jóvenes para que emprendan o gastar en burocracia estatal? Esas son las escogencias. Claro, te pregunto esto, presidente, porque mucha gente dice que Uribe es la ultraderecha. Sin embargo, cuando te escucho hablar de lo social y cuando leo tus documentos, cuando leo tu gestión de gobierno, se nota que hubo un énfasis en lo social que muchos gobiernos reformistas izquierdas no lo han logrado. Entonces te pregunto esto hasta tratando de provocar tus reacciones, porque la gente cree, no, Uribe es la extrema derecha que cree que el Estado tiene que... No, y Uribe es el hombre que dijo, no, el Estado está en lo social y en lo económico se retrae y en la burocracia se racionaliza. ¿Es así o no? Más fuerte. Más que racionalizar, llegar al extremo de austeridad que se requiere. Pero, a ver, yo ya te dije, ¿en qué creo yo? Creo en la seguridad con libertades. En el emprendimiento privado al alcance de todos. El joven universitario, la empresa grande, pequeña, mediana, arreglar la informal. En la política social, de la mano del emprendimiento. Creo en el Estado pequeño, creo en la familia, etcétera, etcétera. En la evolución en ese camino. Esa es mi creencia. Yo he dicho que no me ha llamado la atención
la izquierda ni la derecha latinoamericana. La derecha ha tenido mucha culpa en llegar a los gobiernos neocomunistas de izquierda. Y los gobiernos neocomunistas... Repetime eso, ¿qué quiere decir? Que la política tradicional, porque vos, tu historia es medio heterodoxa. Salís del Partido Liberal y lanzás No, es heterodoxa, pero con una visión. Eso te pregunto. Entonces, la visión es la que acabo de decir. Pero vos entonces responsabilizás a la clase política tradicional anterior, por ejemplo, esto no estamos justificando lo que está pasando en Venezuela, pero la irresponsabilidad política anterior al chavismo, o la clase política, digamos, desbordada de Colombia y de mi país, son, digamos, el antecedente, la antesala de que luego tengamos el pueblo desesperado pueda elegir un Mesías, un Salvador, busca fórmulas mágicas. Yo tengo esta discusión en Colombia. Al actual gobierno del presidente Petro, que yo creo que tiene unas aproximaciones neocomunistas, yo le hago oposición. No perdono tema para hacer oposición, pero lo hago con argumentos y con todo respeto. No he entrado ni entraré en el campo de la ofensa personal. La credibilidad depende de la capacidad de suprimir el personalismo y de trabajar en el campo argumental. Entonces, he dicho, bueno, aquí no solamente tenemos que pensar en ganar las elecciones del 26, sino qué vamos a proponer. Y aquí hay que entender que el presidente Petro no se eligió por él solo, por su narrativa. Tenemos que pensar qué culpa tuvimos. Entonces yo digo, bueno, hay que hacer la autocrítica de mi gobierno. ¿Qué pasará entonces con los otros, los que me siguieron? Por eso es muy importante. Entonces, por eso ¿El líder tiene que ser autocrítico consigo mismo y con su gobierno y con su obra? Por supuesto. O sea, uno no tiene que... da mucha dificultad. Te puedo hacer una pregunta. La vanidad es pan para el alma cuando uno es líder. ¿Un líder se alimenta de la vanidad o de qué se alimenta? Una cosa es la resiedumbre y otra es la vanidad. Hay que bregar a ser recio, a ser afirmativo, pero hay que matar la vanidad. Que nos fluye a todos, hay que matarla. A mi edad ya, con este pelo irreversiblemente blanco, se mata más fácil la vanidad. No hay muchas dificultades para matarla. Pero déjeme redondear esa tesis. A mí me parece tan grave los errores de lo que se ha llamado gobiernos de derecha en América Latina, que han permitido la llegada de gobiernos neocomunistas, como los neocomunistas que destruyen los países y su democracia. Eso es bien importante aclararlo. Hay que preguntarse, esto no solamente lo causó la narrativa que trajo el Foro de Sao Paulo, sino que dimos lugar a los errores. En cuanto a mí, tú dices heterodoxo, que te dicen extrema derecha tal y tal cosa. Ya te dije en qué creo. Seguridad con libertades, emprendimiento privado como medio, política social permanente, Estado pequeño, familia, etcétera. Moverse allí. Entonces me dicen, me grita un hombre, Uribe extrema derecha. Digo, puede ser verdad. El otro me dice, socialdemócrata. Puede ser verdad. Los liberales de Colombia dicen, Uribe es godo, conservador, puede ser verdad. Los conservadores dicen, mire Uribe, reduciendo la jornada de trabajo de 48 a 42 horas. ¿Vos bajaste la jornada de trabajo? Puede ser verdad, puede ser. Te pregunto, ¿vos bajaste la jornada de trabajo de 48 a 40? A 42. A 42, bajaste. Esa es una ley que fue mi último aporte en el Senado de Colombia, después de la presidencia. Porque además me dijeron, ¿por qué no lo hizo el presidente? Eran otras prioridades, otro momento. Quizás se me escapó. Lo importante es, en todo momento de la vida, esta es una reflexión que la quiero hacer muy pausadamente. Hay que comparar la política con la relación con los hijos. A mí me dicen, bueno, pero usted, ¿por qué habla de tantas cosas que no hizo el presidente? ¿Por qué el presidente no bajó la jornada de trabajo? Y se puso a hacerlo de senador después de la presidencia. Le digo, ocurre lo mismo con los hijos. Los hijos le dicen a uno, papá, ¿por qué te enojas? ¿Por qué hacemos esto? Si tú lo hiciste. Hombre, jóvenes, porque los padres tenemos derecho a aspirar
que los hijos sean mejores que nosotros, porque cuando se hace la vida política con afecto por la democracia, por la patria, con unos deberes adicionales que en mi caso surgen de que soy un sobreviviente. Usted lo mencionó en la introducción. Yo no puedo pensar que mi patria sea como yo la dejé, tiene que ser mejor. Ni que la patria del futuro sea como la de hoy, tiene que ser mejor. Entonces uno tiene que estar en un permanente proceso de ajustes dentro de los principios que uno maneja. Los principios ¿Te duele la patria? que a uno lo guía. ¿Sentís en el corazón la patria? ¿Te duele la patria? ¿Te duele Colombia? Por supuesto. ¿Y sabes qué más me lo hace doler? Tengo 4 nietecitos y veo en ellos los riesgos de todos los jóvenes y niños de Colombia. Cuando me dicen, tal niño, tal joven está cumpliendo años, ¿por qué no le mando un mensajito de felicitación? Lo primero que digo, ¿será que esta nueva generación puede vivir feliz en la patria? Estamos con Álvaro Uribe, se dan cuenta que es un hombre que no se guarda nada, habla sin pelos en la lengua. Enseguida seguimos, pero este es Álvaro Uribe, estadista, el apasionado de la política, pero vamos también a tratar de auscultar la persona que hay atrás de un líder. ¿Cómo se hace un líder? ¿Cómo se fragua una personalidad que ayer, cuando llegamos en el aeropuerto y yo en el hotel, es un hombre que no para de saludar a la gente y la gente se acerca, le saluda, pero me sorprende, cansado como estaba, la sonrisa, la empatía, por lo visto eso forma parte del liderazgo. Enseguida seguimos con Álvaro Uribe Vélez. Ahora, por ejemplo, tu primer día, tu inauguración como presidente. Hay, creo, 20 muertos, misiles de la FARC, y dijiste, no, la primera sesión del Consejo de Seguridad lo hacemos en la calle. Si la gente está en la calle, yo me quedo en la calle. A ver, tu señora, ¿cómo aguanta todo eso? Llegas a la casa, ¿cuántos atentados sufriste? ¿Cómo aguanta? ¿Cómo fue la convivencia familiar en un ambiente donde hey, te pusieron una bomba hoy? Oh, qué día raro, o sea, te tiraron una bazuca, no, o sea, en la inauguración 20 muertos en la plaza. Para ella ha sido muy duro, porque ella ha sufrido en silencio, sin mostrar temores y sin escándalo. ¿Y te apoyó siempre? Siempre, por supuesto. Al lado tuyo, por más que... Claro que ella le ha preocupado mucho que salido de la presidencia yo continúe la batalla, pero le he dicho, soy sobreviviente. Entonces, la vida mía no se marcó para ser presidente. Diría yo que me ha enseñado que es para estar permanentemente en la lucha hasta que Dios disponga. ¿Y no te parece que el personaje político actual, con tanta polémica, con tanta confrontación, pueda fagocitar, agotar al personaje histórico de los 8 años de gobierno, que los colombianos que te quieren y no te quieren, Uribe cambió Colombia? A eso han jugado muchos, pero que hacen las cosas bien hechas. Por ejemplo, al final del anterior gobierno del presidente Duque, nuestro partido quedó muy mal. Pasamos de ser el primero al quinto. Yo estaba en una tarea en la calle, en las calles de Colombia, en las universidades, en los gremios, enfrentando las... Nunca nos pudieron derrotar por tesis. Nunca me han podido derrotar por tesis. Me han derrotado con la infamia, con la calumnia. La extrema izquierda se inventó la narrativa de la calumnia cuando no pudo derrotar la seguridad democrática nuestra, que era distinta a la seguridad nacional de dictaduras de América Latina. Entonces hemos venido enfrentando eso con resiedumbre, pero con paciencia, en el diálogo con los colombianos y en el estudio. Hemos seguido en el estudio permanente. Ahora, un hombre que tuvo tanta acción en su vida, o sea, digamos, porque el hombre se conoce en la acción, más que en el pensamiento. Yo creo que tenés acumulados muchos conocimientos biográficos y para los historiadores le tenés para escribir páginas y páginas sobre Álvaro Uribe. ¿No te parece que te llegó el momento, te pregunto, en vez de bajar, uno pues se baja de la contemplación a la acción,
y vos estás en la acción, ¿no te parece que es el momento de subir a la contemplación y juzgar desde otro punto de vista y tener otro rol histórico y no el rol del militante? Porque veo que de acá, dejar Paraguay, te va de nuevo a la militancia, al sudor partidario. Es un sacrificio físico, familiar y humano, ¿verdad? Yo no tengo ambiciones personales, pero sí tengo responsabilidades. Responsabilidades políticas con el ejercicio político, administrativo, presidencial que he hecho. Tengo responsabilidades ante las nuevas generaciones. Tengo responsabilidades ante muchos colombianos que han creído en nuestras tesis. O sea, yo soy candidato a nada, pero tengo una responsabilidad de promover unas tesis, de defenderlas y de promover nuevos liderazgos. ¿Qué duele más para un líder que entregó su vida? Porque tu vida es la vida de la entrega a una causa. Eso se nota de tu niñez, de tus primeros años, que ocupaste cargo a los 21 años, tu formación, digamos, creo que fuiste siempre un hombre direccionado a unas metas. Si uno lee, hay algo transversal. Uribe se preparó para ser presidente, Uribe tiene el coraje para ser presidente, Uribe no es un improvisado. Llegaste a los 50 años pero con una madurez. La pregunta es, ¿qué duele más? ¿Que te quieran matar o que te quieran destruir la reputación? Por ejemplo, cuando te pusieron la proscripción... Cuando me ponen preso. ¿Qué te duele más como hombre? Como hombre que le diste a Colombia. Eso, la reputación duele mucho. Lo único que da tranquilidad es cuando hay hechos para defenderla. Y entonces eso poco a poco lo ha venido entendiendo el pueblo colombiano. En un país de instituciones hay unas decisiones políticas de rabia de un sector de la justicia, influido por la extrema izquierda. Entonces, personas cercanas a la guerrilla presionan presos, personas puestas presos durante mi gobierno para que me acusen. Y yo confronto eso. Y toda la información la mando a la justicia. Entonces dice que la información que yo mandaba a la justicia, que era todo lo que recaudaba, era para engañar a la justicia. Ahí vamos defendiéndonos con los hechos. ¿Qué es peor? ¿O son iguales? La teoría de los dos males. El narcotráfico, la izquierda armada o los paramilitares contratados al servicio de cualquiera. ¿Ambos tienen que ser igualados o hay matices para diferenciarlos? Entran en diferentes momentos históricos. Aquí hay que referir a diferentes momentos, a cómo es la secuencia guerrilla paramilitares y también cómo es la evolución de guerrillas y paramilitares a terroristas. Y también hay que hacer otra distinción, los momentos y las fuentes de financiación. Tema muy delicado. Colombia tuvo muchos años de guerrillas marxistas-leninistas. Los gobiernos todos de muy buena fe llamaban era al diálogo. Y estas organizaciones aprovechaban para crecer su capacidad criminal. Entonces, ¿qué pasó? Vino la reacción paramilitar, empieza como autodefensa. Casi que la reacción paramilitar con la creación de autodefensas en Colombia se da en un contexto de mucha fuerza de la guerrilla marxista-leninista y de falta de un Estado que defendiera a los ciudadanos. Pero vienen las fuentes de financiación. Las guerrillas colombianas inicialmente se financian de los países comunistas, como Cuba. Cuba se financia de la Unión Soviética, después Cuba se financia de Chávez, cuando se le termina la financiación soviética. Los nuestros se financian y se entrenan de los países comunistas. Un día me dijo Fidel Castro, aquí en la posesión del presidente Nicanor Duarte Frutos, delante de el hoy rey de España, el príncipe, que ya la FARC no le hacía caso porque estaban muy ricos.
Sí, ellos evolucionaron y pasaron a financiarse con el narcotráfico. Y entonces eso fue cambiando el ideal marxista-leninista por un mercenarismo. Por lo crematístico, digamos. Por supuesto, pero además eso fue creando también una degradación y fueron convirtiéndose en terroristas. Y en el paramilitarismo ocurre lo mismo. Empiezan con una financiación de comunidades, llega un momento que es insuficiente, la comunidad no alcanza a pagar autodefensas, empiezan a financiarse el narcotráfico y también se despierta la avidez de dinero. Y cuando hay esa avidez de dinero ilegal en unos y otros, se pierde cualquier consideración ética. La avidez de dinero va superando los fines ideológicos y entonces se incurre en el terrorismo. Por eso es bien importante examinar los momentos y las evoluciones. Enseguida volvemos con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, seguimos con el presidente Álvaro Uribe. Presidente, repito, uno de alguna manera es, no te voy a decir prisionero, pero uno lleva a rastras la vida, todo lo que uno ha vivido. Fuiste o sos un hombre todavía de mucho prestigio, poderoso, de detractores, gente fanática. Fuiste 2 veces presidente de Colombia, algunos te consideran el hombre de Colombia. Fuiste un factor determinante para que Santos sea electo, para que Iván Duque sea electo presidente. Un hombre que acopia tanto poder, ¿cómo hace para desviar la tentación de las mujeres y el dinero? Yo he sido toda la vida empresario. Yo he separado lo que es la vida económica de la vida política. He trabajado en mis cosas sin conflictos de interés. Y uno tiene que estar en la rutina. En un libro que escribió Javier Moro sobre toda la tortura de Leopoldo López. Leopoldo López dice cómo él, con la rutina, va a superar toda esa crisis. No tiene que tener, cualquiera sean las circunstancias, fáciles o difíciles, a uno el triunfalismo no lo puede sacar de la rutina. La crisis no lo puede sacar de la rutina del trabajo, de la rutina del estudio, de las responsabilidades. El ejercicio físico, pues siempre hiciste mucho deporte también. Lo sigo haciendo, ahora todavía adiestro caballos. Yo nací a caballo, fui al colegio a caballo. Tengo muy afectado un menisco y un cartílago por el fútbol, por los caballos, por estiramientos extremos, pero hago 5 o 6 veces a la semana ahora estiramientos prudentes, hago elíptica, nado, no tengo estilo, pero resisto mucho. O sea que a uno en los momentos, en las crisis personales, como cuando me ponen preso y al mismo tiempo de ponerme preso me da un COVID. La crisis personal es la más difícil de manejar. Entonces, yo traía un ritmo de estudio muy acelerado en ese momento. Casi no lo recupero. Casi no recupero el ritmo de trabajo. Es muy importante en las crisis personales, que son las que más afectan, la cercanía de la familia, primero que todo. Segundo, algunos amigos. Y tercero, la rutina. Uno no puede dejar la rutina. Y tampoco la puede dejar cuando está en momentos exitosos. El momento exitoso es muy dado para que uno piense que ya se las sabe todas y deje de estudiar. No. El momento exitoso, uno no puede perder la rutina, por ejemplo, del estudio y de estar como en el camino de hacer ajustes. O sea, digamos, tu vida ha sido una disciplina espartana. Pues hombre, uno es ser humano.
No, pero es excepcional, convengamos. Pero he cuidado. Estudiando, haciendo deporte. He bregado a hacerlo, Carlos Mateo. Por eso ahora me toca defender judicialmente y estudio portugués. Todos los días. Cuando terminé bachillerato leía y escribía francés, se me olvidó, voy a empezarlo. O sea que tiene que hacer uno un esfuerzo de rutina. Aparte de la rutina, aparte de la familia, aparte de los amigos íntimos, el acogerte, te pregunto, a una fe religiosa, ¿hablas? ¿Rezás con Dios? Soy creyente y además confeso. Pero hablas con Dios, tenés esa predisposición a la oración. No hablo con Él, soy muy conchudo con Él porque le pido mucho. Entonces, yo soy confeso en eso. Estaba asistiendo en una población muy bella colombiana que se llama Chiquinquirá, cerca de Bogotá, a una celebración que hay allí de la Santísima Virgen. ¿Y usted por qué viene? Le dije, yo soy creyente, yo no soy beato, soy devoto, pero como soy le pido tanto a la Virgen, vivo sobregirado con ella. Vengo a que me rebaje el sobregiro. Yo soy creyente y lo hago y no soy vergonzante, pero soy creyente desde el ser humano y sus falencias. Decime, tu padre, que entendía las mujeres no bailan con borrachos, te repito, un hombre de mucho poder, un hombre que... No, el poder no. Yo he sido elegido, pero no he tenido el poder. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué no? Yo nunca tuve el poder de la justicia, ni siquiera intervine en ella. Al contrario, he tenido dificultades, tampoco en los organismos de control. Yo respeté todos esos poderes, nunca estuve en ellos. Por eso, en el análisis político-jurídico de mi vida pública, hay que examinar entre lo que ha sido el ejercicio, entre lo que fue el ejercicio presidencial y el respeto a los otros poderes. Nunca intervine en ellos. Algunos han dicho, pero discutió con la Corte, sector de la Corte Suprema. Eso es lícito, pero nunca intervine en esos poderes. Algunos dicen que eso me hizo daño, que era necesario haber tenido una vida social y una penetración en esos poderes. Por un pudor republicano formado en la universidad, nunca intervine en esos poderes. Es muy importante en lo mío mirar cuánto poder y cuánto no poder. Fuiste amigo de García Márquez, hablaste con él varias veces, te respetaba. Tiene un libro, El general y su laberinto, de Simón Bolívar, donde se destaca la soledad del hombre poderoso y del hombre que dice, he sembrado, he arado en el mar, con una suerte de decepción y de tristeza. ¿No te asusta ese final? De decir, del final de la soledad, del poder, el final, es decir, mirar atrás y he arado en el mar. ¿Qué te digo? En estos días decía yo, porque creo que en el país hemos tenido retrocesos. Yo no dejé a Colombia convertida en una maravilla, pero el país había disminuido la violencia, había aumentado la confianza e inversión, venía reduciendo la pobreza, estábamos en la tarea de una gran austeridad del Estado, estábamos disminuyendo sustancialmente el narcotráfico, teníamos un programa para proteger la Colombia amazónica que se llamaba Familias Guardabosques, que hoy sería un programa estrella en la COP, por ejemplo. El país no quedó perfecto, venía mejorando. Lo encarrilaste. Yo creo que tenía un camino, pienso que era bueno, porque ese camino sirvió para elegir después 2 presidentes. Tú lo has mencionado. Pero hoy, en algunos momentos de dificultad, digo, bueno, de pronto el único legado que queda es que los colombianos todavía hablan de lo que no hablaban. En ese país no se hablaba de seguridad sino de paz. Ya reclaman la seguridad.
De pronto el legado quedó reducido a lo mínimo, a que el país reclame seguridad y que la entienda, que entienda que sin seguridad no hay paz, que el país reclame confianza de inversión, un sector mayoritario de los colombianos, y que entienda que sin confianza de inversión no hay posibilidades de superar pobreza. De pronto quedan unos pequeños legados doctrinarios, pero la verdad es que, a ver, la familia, la rutina de trabajo, de estar con las comunidades, ir a las universidades, estar en la calle, dialogar con los ciudadanos, le impide a uno restringirse a la tristeza y restringirse a la preocupación. Yo digo, bueno, hay que escoger, o nos quedamos criticando, quejándonos entre nosotros, o estamos en la calle buscando futuro con los ciudadanos. Presidente, la crisis actual de América es Venezuela. Elecciones que se llevaron a cabo, elecciones con muchas restricciones, con pocos observadores internacionales, elecciones que arrojaron un resultado que nadie los cree, elecciones que están siendo impugnadas por la comunidad internacional y por la comunidad venezolana. Hablaste del antecedente de una clase política bastarda que bastardeó la democracia y permitió... No, me refería al caso dije, no mencioné Venezuela por respeto. No, pero he hecho generalizaciones de América Latina. Yo asumo eso. De América Latina, y he dicho que en Colombia no solamente hay que criticar, sino proponer. Sí. Y hay que autocriticarse. Tenemos que preguntar... ¿Qué hacemos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos, claro? ¿Qué hicimos mal? Bueno, más allá de lo mal que se hizo en Venezuela, el resultado, el producto es verdaderamente atentatorio a las libertades públicas, a la democracia, al progreso y a la modernidad. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo está Colombia? ¿Cómo se resuelve Colombia? Una vez estuve almorzando con el presidente Anal, siempre cuento de esto, y él cuando allá antes del COVID dijo, no, tiene que haber una intervención casi militar de Venezuela. Le dije, pero presidente, eso va a generar un antecedente. Vamos a volver al pasado. Le dije, una intervención militar es una guerra civil, un conflicto internacional en la región, que es una región ausente de conflictos internacionales. ¿Cómo resolvemos Venezuela? Hay una oposición cohesionada, unida, una figura muy emblemática, la señora Corina Machado. Mi pregunta es, ¿cómo sale Colombia de este callejón que hoy parece que no tiene salida? Este laberinto colombiano. A ver, una cosa es Venezuela y otra cosa es Colombia. Sí. Sin embargo, tienen unos vasos comunicantes. Unas poblaciones que somos muy parecidos. 2.216 kilómetros de frontera en una extensión importante de esa longitud, una frontera muy viva. Unos países históricamente bastante interdependientes. La lucha, yo me he propuesto frente al actual gobierno de Colombia no ahorrar punto que deba criticar, pero no lanzar un solo agravio personal. Voy a seguir en esa tarea y me preguntan por qué. Porque quiero una comunicación de credibilidad, que le ayuda a la tranquilidad democrática, ayuda a evitar polarización personal, pero a profundizar polarización conceptual. Yo creo que la polarización conceptual es buena, la dañina es la personal. Y cuando hay polarización... Para discutir ideas. Por supuesto, modelos, futuros, y eso da credibilidad. Y la agresión personal da una noticia morbosa, pero no establece credibilidad. A eso le estoy jugando, Venezuela. Lo que hace que se ordenó la captura del doctor Edmundo González, presidente electo, yo no he hecho pronunciamientos. Primero pasé muchos años enfrentando como voz solitaria al chavismo. Del otro lado estaban Chávez, Maduro, Lula, Evo, los Kirchner, Ortega y el presidente Correa.
dije, van a llevar al pueblo de Venezuela a la extrema pobreza con la liquidación de la libertad de prensa, de la independencia de ramas del poder y con el marchitamiento de la empresa privada. Yo habría querido equivocar, pero los indicadores como la pobreza, infortunadamente me dan la razón. María Corina, un ejemplo de valor civil, de resistencia, de rutina en la lucha, la palabra rutina en la lucha, un ejemplo ético y moral por su patria. Me descubro. Una mujer, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Destaco dos elementos. Su discurso ha sido un discurso desde la razón que ha llegado al corazón. No se quedó en el combate a todo el chavismo. Distinguió la cúpula de la dictadura del pueblo que los seguía y logró esa gran mayoría, que es la suma de la oposición que traía, más toda esa base popular chavista que siente que estaba en el engaño. Ese discurso de unidad de ella en la base venezolana ha ayudado mucho. Y el discurso de la familia, un país que tenía 29 millones de habitantes, todo el crecimiento vegetativo en los últimos 20 años, de los últimos 24 años se ha compensado con la emigración, 7,5. Un éxodo, 8 millones, 7,5, 8. Lo has dicho. Todos esos millones de venezolanos que han salido. No, la mayoría no porque quieran salir, sino porque han tenido necesidad de salir. Y María Corina ha identificado muy bien todo eso. Edmundo se acompasó muy bien con ella. Un discurso, aquí no hay propósito de venganza. Aquí no hay ánimo distinto a la unidad de los venezolanos. Un discurso sereno, tranquilo, una actitud firme, valerosa. Valerosa, él ha dado un ejemplo de valor, lo que tenía que hacer al lado de María Corina. Hoy, María Corina, otra cosa bien importante para aprender, es la primera vez que una oposición democrática le detecta un fraude a unas elecciones de una dictadura comunista. Yo recuerdo en el pasado cuando el mismo presidente Carter y la OEA validaron la elección de Chávez, no obstante las quejas de fraude de la oposición. Ahora el propio centro Carter tuvo que reconocer la victoria del mundo. Esa vigilancia electoral de María Corina derrotó el fraude comunista. Eso es una lección para todo el mundo democrático. Y a uno pregunta, bueno, ¿y ahora qué van a hacer con la orden de captura del doctor Edmundo? Creo que la democracia obliga a los demócratas a respetar la democracia y a las instituciones a protegerlas. En Venezuela no hay justicia para proteger la democracia, porque no hay justicia independiente. Está eliminada la libertad de prensa para proteger la democracia. Ha sido en alguna forma sustituida por redes sociales. En Venezuela, las Fuerzas Armadas que deberían proteger la democracia y la Constitución se han puesto desde el lado del oprobio, de la opresiva dictadura. Y el mundo tiene que pensar que solamente con declaraciones y con discursos eso no se va a resolver. Hoy me pregunto si la justicia de Venezuela no opera contra el opresor, porque no es independiente. Si las Fuerzas Armadas de Venezuela maltratan al demócrata y no remueven al opresor para que se defienda la democracia, el discurso en el mundo no va a ser suficiente. Nosotros vamos a pensar que los organismos internacionales
tengan instrumentos coercitivos para intervenir y separar tiranos. Se me va el tiempo. Una última pregunta. Venezuela, el gobierno Maduro ha sido reconocido por China continental, por Rusia y por Irán. La influencia norteamericana, la famosa teoría Monroe, América para los americanos, digamos, como un espacio geopolítico norteamericano, ¿ha perimido en los hechos? La verdad es que hay varias cosas sobre eso. Primero, que a Venezuela no le presta dinero el Banco Mundial, el Banco Interamericano. Eso no importa, si financiaron con China. A mí me tocó la China de la financiación de las guerrillas colombianas y después aplaudí mucho porque ya no era eso, sino una China queriendo hacer negocios lícitos e importantes con América del Sur y con Colombia. Lo que me preocupa es que China, en este caso, llene el vacío que dejan las instituciones y se ponga a financiar a Maduro o a respaldar Rusia. ¿Qué problema? El de Ucrania, que se refleja en Venezuela. Lo mismo Irán. Entonces, aquí lo que tenemos es que pensar qué se va a hacer desde la comunidad internacional, desde la OEA, desde la ONU, para decir, aquí hay un instrumento coercitivo para forzar a las Fuerzas Armadas de Venezuela a remover al tirano, no para tener un golpe de Estado, sino una acción de protección constitucional. Ojo, una acción de protección constitucional y que se respeten los resultados electorales. Eso no lo hay. Con declaraciones y con discursos ante esos poderes dictatoriales nada vamos a hacer. Tiene que ser una presión mucho más fuerte. Y una presión mucho más fuerte y de fuerza. Tendría que haber una fuerza internacional para eso. No, una última pregunta. Una transición pactada, en el sentido de decir, Maduro, te vas con tu dinero de Venezuela, ¿eso es inaceptable? Pues miren, todo el mundo ha venido hablando de eso. Inclusive el mundo dijo, aquí no hay ánimo de venganza. Pero es factible. Yo no sé si sea factible, pero sería yo lo único que conozco de eso es la noticia en medios de comunicación, que le han ofrecido a Maduro un paraíso en tal país, en el otro, etcétera, etcétera. Nada de eso ha sido posible. Yo no sé qué va a pasar desde ahora hasta la primera, segunda semana de diciembre, cuando él tendría que jurar nuevamente como presidente, en este caso como dictador. Ojalá desde hoy hasta ese momento se haya resuelto este problema. El cambio de administración de Estados Unidos no afectará nada a Venezuela. Lo que pasa es que las sanciones económicas no han logrado determinar el final de la dictadura. Por eso hay que pasar de las sanciones económicas de los Estados Unidos a unos organismos internacionales que tengan fuerzas militares y coercitivas y le digan al ejército, a la ciudadanía y a la policía de Venezuela y a la Guardia Nacional de Venezuela, ustedes están respaldando una violación de los derechos políticos y humanos por una dictadura. El deber de ustedes, y esto no es un tema de discusión, sino de mandato de un organismo internacional con poderes coercitivos, es remover esta dictadura. Estuvimos con don Álvaro Uribe, declaraciones finales fuertísimas, como lo caracteriza. Presidente, muchísimas gracias, creo que fue muy instructivo. Los paraguayos y el mundo puesto va a estar en las redes, va a disfrutar de esta entrevista. Muchas gracias por estar en Paraguay en el programa Mirando Lejos. Muchas gracias, don Carlos Mateo, y muchas gracias a toda la audiencia en esta querida y muy importante nación paraguaya, a la cual los colombianos queremos mucho.